Buenas tardes a todos y a todas, gracias por acompañarnos y también agradecemos a quienes puedan ver el video a través del canal de YouTube de Proyecto Quiénes Somos UI. Una vez más, el Espacio Colón nos abre sus puertas para un nuevo encuentro de quiénes somos, así que estamos muy agradecidas por este espacio. Agradecida a los y las técnicas de acá del lugar, a la directora Lucía Repeto, que nos abrió desde un principio las puertas para formar parte de todo este año de actividades junto a distintas protagonistas entrevistadas. Y bueno, nuestro equipo de trabajo no está conformado solamente por nosotras, sino que forman parte también la diseñadora Verónica Mora, ilustradora Elis Montagne, biólogo y programador Nicolás Fernández, mi compañera Mónica Vera Estefan, docente de Maldonado, que ha trabajado y comunicado a través de su Instagram, lamaestrale.uy, que les invito a que la puedan seguir. Ella también es autora de un artículo académico que tiene que ver con esta temática, que se llama Ancina, el poeta, mito o racismo. Y forma parte de este equipo, de la logística, del abordaje de estas charlas, incorporando también su visión y sus preguntas para llevar esto a los espacios educativos, llevar esta información, comunicar y abrir puerta también para que los niños y las niñas puedan acceder al conocimiento. Mi agradecimiento, nuestro agradecimiento a las diversas invitadas que hemos tenido y que estamos teniendo, científicas, mujeres, portadoras de conocimiento y de investigaciones que se han sumado de manera voluntaria en cada encuentro. En mi caso, presentarme de nuevo, en realidad, que soy maestra de Canelones. Actualmente trabajo en Derechos Humanos de Codicen a través de un plan que promueve las vocaciones científicas en niñas y adolescentes, se llama Plan STEM. Y además de formar parte de Quiénes Somos, soy autora del libro Quiénes son ellas, que siempre me olvido de mencionarlo, así que hoy lo voy a mencionar. Y con esto, darle las gracias también a esta red que se ha formado con Ganella, la librería Ganella de Canelones, que hoy nos acompaña también ofreciendo, mostrando los libros que tienen que ver con esta temática, el libro Quiénes son ellas, y también el libro de Azul Cordo, que fue invitada en nuestro encuentro anterior, que lo pueden ver, repito nuevamente, en el canal de YouTube Proyecto Quiénes Somos UI. Azul Cordo, que está presente acá, muchas gracias por venir, Azul, y que también pueden encontrar el libro de su autoría, Dicen las raíces, mujeres en la dictadura uruguaya. Azul reúne relatos de mujeres que fueron atravesadas por la dictadura en Uruguay, que están implicadas de diversas maneras. Y queremos recomendar este libro que justamente podrán encontrar acá en Canelones, en Ganella Libros. Así que como verán, se ha armado como una red, como también esa red y ese tejido está acá la intervención de visibles, de muchas personas que estamos sensibilizadas e interesadas en justamente poder seguir profundizando en esta pregunta de quiénes somos, que en definitiva no buscamos responderla, sino ir abriendo puertas e ir encontrando pistas en cada relato, en cada historia, y a nuestro propio testimonio, perdón. Y hoy queremos recibir a nuestra invitada, Valentina Febrero, antropóloga afro-uruguaya, investigadora y docente universitaria. Sus líneas de trabajo son en torno a derechos humanos, género, es integrante del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio de Uruguay, que lo pueden buscar, LAPU, en redes. Pueden conocer también sobre sus abordajes en memorias.afroindígenas. Justamente ella participó de muchísimos proyectos de investigación en torno a esta temática. Acá acerco uno para que lo puedan buscar y que sea como motor para seguir con la temática. Memorias, territorio y resistencia, activaciones colectivas para la construcción de la historia afroindígena de Lescano e India Muerta en Rocha. Y entre otros proyectos, actividades de investigación, ha participado en actividades de difusión
cómo es esta, y por eso queremos darte las gracias, no solamente por estar acá, sino por tu compromiso en difundir, en democratizar el conocimiento, y como maestras, para nosotras es sumamente importante leerte y poder también ir derribando muchos estereotipos para que los niños y las niñas puedan justamente abrir nuevas puertas hacia el conocimiento. Así que gracias. Gracias por estar. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación, por la recibida y por este proyecto que desde el año pasado que se venía como gestando y también viene de antes de, o sea, conocernos. Bueno, yo la referencia ya la tenía por quiénes son ellas, por el libro, porque una de mis colegas está allí representada, Moira Sotelo, que trabaja conmigo, y bueno, Mónica también, que cursó justamente un curso de educación permanente, historia, arqueología y memorias afroindígenas, y bueno, ahí también se fue como tejiendo esta red. Yo sumamente agradecida, sobre todo porque siempre enfatizo en la cuestión educativa, en cómo transformar esa producción de conocimiento en material para las aulas, que me parece fundamental, justamente porque así como ha cambiado la currícula, también hemos cambiado quienes producimos conocimiento hoy, entonces ahí está la diferencia un poco también. Y bueno, por ahí, para empezar, la dejo. Gracias. Bueno, en cada encuentro en realidad junto a Moni lo que quisimos hacer es poder conectar un poco con la niña, ¿no? con la infancia, porque encontramos, bueno, en el libro de quiénes son ellas y también cuando hablo, he tenido el gusto de poder hablar. Ahí, las fotos del fútbol. Bueno, he tenido el gusto de hablar con distintas mujeres protagonistas. Esto del valor de la infancia, creo que en nuestra propia vida también. Y bueno, poder llevarnos ahí, poder entender de que también nos constituye hoy nuestra infancia. Yo no sé si te acordás, Vale, pero en esos primeros encuentros, algo de lo que te habíamos preguntado era justamente sobre tu infancia, sobre las tradiciones familiares, y nos hablaste algo que tenía que ver con los paseos por el interior de Uruguay, cómo marcó eso, y nombraste ahí los paisajes que veías, justamente conectado también directamente con cuestiones que investigas hoy. Entonces, bueno, el ejercicio de ir a tu infancia y contarnos qué peso, en el buen sentido, ha tenido esa infancia con tu mamá, con tu papá, tu mamá Brenda, papá Carlos, que bueno, que te han acompañado y te han permitido conocer el interior de Uruguay. Sí, bueno, tengo mis orígenes en el interior de Uruguay, tengo raíces fronterizas por las dos vías, por un lado en Tacuarembó, por otro en Cerro Largo, y bueno, en realidad siempre estuvimos en movimiento, viajando en familia y conociendo muchos rincones, entre que parás en el camino, conoces otros rincones y demás, y bueno, la curiosidad desde niña siempre, sobre todo con la geografía, era muy aficionada a la geografía y después supe cómo ir hilvanando todo eso, con la historia, ¿no? La relación historia-geografía, hasta después, en la adolescencia, conocer antropología y ponerle nombre a eso más precisamente que me interesaba. Pero identifico esos orígenes en la infancia, en el interés, y sobre todo con la cuestión indígena, con la historia indígena, que yo notaba ya de niña que había como algo que me estaba faltando informar, respuestas. Y nadie me sabía explicar lo que yo quería saber, ¿no? Porque en ese entonces se planteaba Sal si puedes como erradicación total de lo indígena, y a mí no me cerraba eso. No me cerraba esa explicadera como, y los mataron a todos. No me cierra. No, como que no, ese cierre, viste, como punto final, no desconfiaba de eso y me indignaba también. Y tiempo después pude como canalizar eso investigando historia indígena. No, qué importante, porque me dio un poco de gracia que decís ese entonces como si fuese hace 100 años. No. Me parece como importante para destacar y sacar de ahí eso, ¿no? Ese comentario por arriba. Sí, sí. Bueno, sí, hoy en día también incluso, obvio, hay muchos discursos de ese estilo, entonces también está bueno que a veces como esas palabras, ¿no? La infancia tienen un peso muy grande que a veces te pueden como cerrar una historia o no,
y dejar ese interés en poder seguir conociendo. ¿Y qué te vincula concretamente con Tacuarembó en tu historia de vida? Bueno, mi familia paterna, por el lado de mi abuela, que es de Campaña, como dicen, de Cuchilla de Yaguarí, una localidad muy remota, como quien dice, pero después, adentrándome en la arqueología, tiene sus antecedentes arqueológicos, las investigaciones que se han realizado ahí de cerritos de indios, y de hecho terminé participando en una excavación de un cerrito de indios, ahora de grande, como de casualidad. Entonces, como que son rincones del Uruguay que parecen remotos, pero después en la historia indígena tienen mucho, mucho para decirnos. Bueno, los cerritos de indios también es algo que no sabíamos, no teníamos mucha información de qué eran. No sé si podés aclarar qué son. Sí, los cerritos de indios son montículos construidos, montículos, arquitecturas en tierra, para elevarse de la superficie y desarrollar la vida encima. Eran aldeas, una red de asentamientos indígenas que en nuestro territorio van hasta 5.600 años, con la datación más antigua en Yaguarí, Tacuarembó justamente. Bueno, ahí justamente eso que decíamos, ¿no? Como de niñas a veces no te das cuenta de que esos lugares que visitas o cómo te impactan tu propia historia y lo que decidís investigar o hacer. Otras cuestiones que también en los encuentros destacábamos mucho era como esa decisión que siempre tuviste, ¿no? Como esa forma de ser decidida a ir tras esto que no te cerraba, las explicaciones que te daban, que no te convencían y que seguiste decidida y como con un compromiso a saber. Y también con un valor hacia el estudio, ¿no? Y bueno, nos preguntábamos quiénes fueron en tu familia esas referentes que te impulsaron, ¿no? Al gusto por el estudiar, a formarte, a poder aprender sobre todos estos temas, ¿no? de nuestra cultura. Sí, bueno, de parte materna vengo de una familia afro, de Melo, donde la educación tuvo mucho que ver con el ascenso social. O sea, yo siempre digo que soy producto del ascenso social. Por eso de llegar a la universidad, de hacer posgrado, de saber idiomas y demás, todo eso es producto de ese ascenso. Es decir, contextualicemos Melo en los años 70, 60, segregación racial total, y bueno, ahí el estudio tenía mucho que ver para justamente crecer económicamente y socialmente. Entonces, el estudio por parte de la rama materna, de mi madre, mis tías, mi abuela, siempre fue algo casi que hagan algo, terminen algo, o sea, terminen lo que sea, pero terminen. Y eso fue siempre hasta el día de hoy, ¿no? O sea, lo que se empieza se termina y es pensando siempre en seguir aprendiendo y abriendo nuevas puertas. Entonces, ahí sí la educación tuvo mucho que ver. Entonces, a veces cuando se desestima la academia, ¿no? Porque la academia, bueno, la academia significó para muchas personas para empezar a pertenecer, que obviamente una cosa es entrar y otra cosa es pertenecer y otra cosa es estar como plenamente integrado, pero fue una primera entrada. Entonces, como que ese valor no se suele asociar a quienes siempre tuvieron acceso a eso, ¿no? Y también, hablando de esto, ¿no? Que mencionaste en algunas entrevistas y eso sobre o sea, ¿qué significa tener una trayectoria racializada? Que fue algo de lo que has nombrado. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene que ver con esto que estás contando? Sí, totalmente. Sí, porque, bueno, justamente una de las discusiones que se dan en la universidad es, bueno, ¿dónde están las y los estudiantes afro? ¿Quiénes son los docentes? Si hay docentes afro, intentar contactar, empezar a como generar una red de egresados afrodescendientes, porque realmente somos un porcentaje mínimo que cada vez va a más, porque también es eso, ¿no? También ha habido un aumento de ingreso a la universidad para todo el mundo, pero bueno, como todo así paulatino. Entonces tiene que ver con eso, con que en definitiva si me pusieran un número, soy un número muy mínimo, y más de llegar a posgrado. Entonces este tipo de investigaciones que realizamos, el LAPU como equipo de investigación y los proyectos que presentamos, fue lo que me permitió enmarcar mi trayectoria como investigadora y, por ejemplo, hacer mi tesis de maestría. Entonces eso es como algo para destacar de la importancia de la financiación, de presentar proyectos, de las convocatorias, todo eso genera oportunidades formativas. Sí, y te quería hacer una pregunta también, justamente en tu propia trayectoria, ¿tuviste alguna referente
sea en la escuela, liceo, bueno, después en la facultad, en tu trayectoria de vida, pudiste tener referentes, que, bueno, esto, que también tuviesen una trayectoria así y que te puedan mostrar como caminos, porque siendo un porcentaje tan bajo, no sé si tuviste como eso de poder conocer a alguien. Referencias dentro de la academia no tenía. Las referencias que tenía eran, bueno, mis colegas actualmente, que eran desde un principio, Camila Gianotti y Moira Sotelo, fueron ya referentes siendo estudiante y después terminé trabajando con ellas. Pero así, referencias académicas, me parece que tal vez se fueron consolidando después. Tal vez hoy quienes son estudiantes pueden tener más referencias de mujeres afro en la academia. ¿Y en la escuela, en el liceo, compañeros, tampoco. compañeras? No, tampoco. Porque también eso es como, es difícil a veces de niña proyectarte cuando el estereotipo de alguien que se dedica a, ¿no? Como que no es un espejo a seguir. Igualmente ahí esto que nombras bueno, de toda la parte familiar que te impulsa a tener esa confianza, también es lo que te hace abrir puertas a pesar de que no se dediquen a eso. Bueno, y después, en realidad, preguntarte esto que vos nos venías nombrando, de que fuiste como descifrando tu profesión, el llegar, que capaz que no lo tenías tan claro de primera, pero ¿cómo fuiste encontrando lo que...? Porque, digo, decir quiero ser antropóloga, me imagino que no fue algo que llegó de una, o acá voy a ser antropóloga, una exitosa antropóloga. Claro, ¿cómo fue que te surgió el ser antropóloga? ¿Cómo construiste esa idea de hacer eso? Dedicarte a la antropología. Bueno, fue como atar cabos, ¿no? Por un lado, identificaba eso en la infancia, la indignación de base de que había gente que no estaba siendo nombrada en la historia y cuando estaba nombrada no me cerraba la explicación que se daba. Ahora, de ahí a entender que eso se podía cambiar o modificar a través de la antropología fueron muchos más años, ¿no? 10 años más, cuando cumplí 18. Y ahí que até todos los cabos. Primero que era, bueno, era muy buena en filosofía, entonces leí el programa de filosofía, pero no me gustó. Después leí el programa de antropología y dije, estas preguntas son más vinculadas a la cultura, a la evolución humana, el pasado indígena, como que concentraba más todo eso que me generaba curiosidad. Y entré como buscando respuestas, ¿no? Como esto de explicaciones, y en realidad obviamente son, se te generan más preguntas que otra cosa, ¿no? Pero me fui acercando así a la historia indígena y la historia afro. Pero entras como también entendiendo que la antropología es tan amplia y eso es tan positivo como también complejo para entender. Bueno, entras a la carrera y después no sabes para dónde vas a rumbear, pero sabía que me interesaba la parte más política, ¿no? En el sentido político de cambio de estos discursos como más arraigados. A los 18 años. Sí, totalmente. No, porque digo, o sea, súper autodidacta también de ir buscando qué profesión, cómo llegar, cómo estudiar sin tener referentes. Digo, es algo que también destacábamos mucho. Bonnie, no sé si querés preguntarle cómo sobre eso. Bueno, tenemos muchas preguntas igual para hacerte, justamente como esto de ir llegando a la antropología y que también en tu vida nos contabas del valor de la música, de la comida, de la cocina y cómo eso se vincula con la antropología. Todo lo que es mis intereses. Claro, sí. Bueno, sí. Es como fútbol. El fútbol, bueno, el fútbol que por ahí sí, habían he hecho fotos. Sí, bueno, fui jugadora de fútbol en Wanderers. O sea, antes de jugar ¿jugaste en Wanderers? Sí. Ah, no sabía. Pensé que era de la facultad. Sí, de la facultad. Me empecé jugando en el cuadro de la facultad. Ah, bien. Y después quería mejorar y me acerqué a Wanderers y al año me ficharon. Pero, o sea, tuve 2 años en Wanderers, pero era más que nada aprendizaje, ¿no? Porque venía de otro, o sea, aprendí ahí a los 18. Pero también tu trabajo, o sea, tu investigación partió con el tema del fútbol. Sí, también, porque después fui entrelazando, ¿no? Todo lo que era investigar afrodescendencia, racismo con el deporte, que tiene mucho que ver, ¿no? Ahora que estamos en tiempo de mundial. Tiempo de mundial ya vemos cómo, bueno, justamente esa relación fútbol y política, fútbol, discriminación, exclusión, todo eso, ahora como que hay más, un corpus más consolidado, pero fue como empezar a atar cabos de, bueno, yo practico fútbol, identifico todas estas cosas y empezar a problematizarlas, como el género, el racismo, qué sé yo.
Y la antropología ahí tiene muchas herramientas para complejizar ese universo. El trabajo con respecto al fútbol, antes de irnos para otros temas, ¿fue la tesis para recibirte? Sí, fue sobre el fútbol femenino, sobre la historia, siempre me interesó como la parte histórica. ¿Qué encontraste ahí? Mujeres organizadas desde la década del 70, y que es como donde empieza el proceso de institucionalización del fútbol femenino. Un origen muy popular, muy barrial, muy autogestionado, y eso, como todas estrategias para lograr esa institucionalización y formalizarse como lo que vemos ahora, que después en el año 97 recién se formaliza dentro de la AUF, bueno, venía de décadas antes, ¿no? Un primer precedente en la década del 30, ya había partidos de fútbol entre mujeres acá, un montón de cosas que están como... Nosotras hablamos de que Moni no es que tenés una familiar que... Ah, sí. Exponiendo. No, sí, pero mi abuela, que no quería contar, ¿te acordás? Sí, mi abuela dirigió, pero antes. Todavía Minas, yo creo que el interior tiene como también esa apertura. Se vinieron para Maldonado, dirigió en Maldonado también. Mi abuela muy futbolera, jugadora, directora técnica. La amo, mi abuela. Y sí, pero haciendo un análisis mío también de esta cuestión de cómo ella minimiza lo que hizo, porque cuando estábamos en videollamada, que yo le dije, mira, abuela, no sé qué, ella me decía, no, pero yo no dirigí la gran cosa, era ahí nomás, y en realidad sí, y un grupo de mujeres y fútbol femenino, pero bueno, mi abuela nació en 1945, ¿no? A ver, otra realidad, otras oportunidades y otra construcción de lo que significa ser una mujer. Ella hasta el día de hoy dice, nunca laburé y ha hecho tantas cosas. No sabía que iba a hablar de esto, me quedé como así. Pero no, gracias, no sé, me emocionaste. Pero yo lo conecto por esto, de que estábamos en las charlas y esto de cómo a veces, sí, el fútbol femenino es como de ahora, que las niñas quieren empezar a jugar. No, ya había gente organizada de antes. El tema es que era muy autogestionado, muy así de abajo, sí, total. Y también eso, cuando entrevistás, cuántas veces, sobre todo sujetos sociales así, ¿no? Mujeres del pasado, etcétera, como minimizándose, ¿no? Que voy a contar yo, y arrancan y tienen toda la cronología armada, ¿no? Ya tienen todos los hechos. Y ahí se va hilvanando esto, pero bueno, hay que hacer trabajo de campo, hay que ir a entrevistar, hay que ir a encontrarse, las fotos. Eso era una pregunta también que queríamos hacerte, el conocer, acá que tenemos a la profe también, si quiere hacer alguna pregunta también puede, de cómo es el método de trabajo, cómo investiga una antropóloga. Bueno, ahí cada rama tiene sus especificidades. El tema es que yo egresé como antropóloga social, pero siempre trabajé en arqueología, entonces junté todo, mezclé todo y todos... Todo tuvo sentido todo igual, tuvo ¿no? sentido, claro. En el caso de la antropología social, se distingue mucho por el trabajo etnográfico, las entrevistas, la observación participante, de ir a convivir, ir a encontrarse. Después están las complejidades de ser el propio sujeto de estudio, ¿no? De ser una mujer que juega al fútbol investigando mujeres que juegan al fútbol. Bueno, Moira Sotelo, que como lo habías mencionado también, y ella me contaba de que de chica escuchaba fútbol, pero nunca le anotaban a fútbol, siempre le anotaban a otras cosas, y bueno, después pudo jugar al fútbol, y cómo en la facultad se encontró con esa pasión de poder jugar al fútbol. O sea que... Sí, eso también, estás como alienta en otros... y que las demás lo hagan, o sea, que abran como esto de poder jugar, también habilita, ¿no? Sí, total, y cuando está como la plataforma institucional para hacerlo, porque este era el campeonato interfacultades, ya estaba la estructura, entonces ya había cuadro y ya no pudimos sumar a eso. Entonces, cuando hay algo armado, ya también invita más, claro, ¿no? Otra cosa es armarlo de cero. Perdón que te interrumpí. No, está bien. Que estabas contando de la metodología, sí, que vos estás en la parte social. Sí, eso más como en mi caso la parte de las memorias, va por ese lado, ¿no? Las entrevistas. Después el trabajo con la materialidad, que ahí vieron fotos de las excavaciones o del trabajo en laboratorio de análisis. Bueno, está la excavación arqueológica, la prospección, que es la recorrida del territorio que se va a investigar, el análisis
puede ser de la arquitectura, arqueología de la arquitectura, en el caso de las estructuras, bueno, un montón de ramas. Y bueno, por eso digo que conjugar eso metodológicamente es lo que fue dando los resultados de las investigaciones del LAPU, ¿no? No tenemos tanta rigidez metodológica de no, las antropólogas sociales hacen esto, las arqueólogas hacen esto otro. Cuando Como en más realidad, interdisciplinar. claro, y además cuando estás trabajando en un territorio, como es el caso del norte de Rocha, donde hay pobladores actuales, pobladores históricos, y todos esos paisajes conviven, paisaje indígena, paisaje colonial, paisaje agroindustrial, ¿cómo lo vamos a hilvanar todo cuando tenemos que ir a hablarle a la gente para que nos comente aquello que tampoco está plasmado por escrito? Entonces, es como contrastar permanentemente entre una fuente y otra, que eso lo decía en la clase de metodología del IFED. Sí, me parece súper interesante esto también del paisaje, de cómo cambias también la mirada, ¿no? Al ver un lugar, un paisaje, un recorrido, que de repente podés visitarlo de niña o de más grande, pero cómo te cambia la mirada cuando justamente ya pasás a ser una antropóloga y podés como esto analizar, mirar y trabajar en equipo en el mismo paisaje. Y bueno, por ahí hay unas fotos también que nos interesaba poder conversar y adelantarnos un poco en el tiempo sobre tu trabajo final de la maestría, que fue defendida en la Universidad de Sevilla y que se llamó justamente Paisajes de la Esclavitud, Comunidades Afrorurales en el departamento de Rocha, que yo cuando vi esto de Paisajes de la Esclavitud, ¿se escucha? Cuando vi lo de Paisajes de la Esclavitud me llamó pila la atención, porque no entendía a qué se refería como paisajes de la esclavitud, me parecía como fuerte. Bueno, ¿qué significa y bueno, qué nos podés contar sobre tu enfoque de trabajo en ese sentido? Ahí vas a tener que desarmar, sí, bien, explicar porque... Bueno, la arqueología del paisaje es como el marco teórico con el que, digamos, abordamos ese paisaje, ¿no? Ese paisaje pensado como un lugar construido, un espacio, como la cuestión social, la construcción en sí misma del paisaje nos dice mucho de quiénes lo habitaron, quiénes lo organizaron, quiénes lo construyeron. En el caso del paisaje de la esclavitud, era empezar a asociar todas esas materialidades y arquitecturas que vemos en el campo en Rocha, que son estancias, algunas de ellas actuales, vigentes hoy, otras en estado de ruina, de derrumbe, era empezar a identificar todo eso que veíamos en el marco de la esclavitud, porque lo que suele suceder es que se camufla ciertas arquitecturas, digamos, como histórico, así como medio homogéneo, y en realidad es empezar a especificar de, bueno, esto lo construyó mano de obra esclavizada. En este periodo donde surge esta estancia, periodo tardocolonial, 1790, 1800, 1820, todas las estancias tenían mano de obra esclavizada y eran la mano de obra que construía los corrales de piedra, los sillares para el casco de estancia. Bueno, reconocer todo eso era justamente uno de los objetivos de la arqueología de la esclavitud en ese marco de paisaje. Entonces, eso que vemos que está tan naturalizado o camuflado como paisaje rural, es en realidad está vinculado y tiene su origen en el marco del sistema esclavista. Por eso es paisajes de la esclavitud. Yo acá, Vale, en realidad es como una repregunta quizá, pero me gustaría que enfatices, como docente y educadora, veo cómo se generaliza que la esclavitud sucede en Montevideo o sucedió solo en Montevideo. Entonces, que nos cuentes un poco esto. Lo sé que en Rocha, en otros lugares, ¿en qué lugares se encontró materialidad o cuáles también están por investigar en el interior del país? Porque recién lo dijiste, pero me gustaría hacer énfasis porque me parece que está como muy minimizado o que creemos en el imaginario social que la esclavitud sucedió en Montevideo y que fue algo muy... Montevideo colonial. Y me parece muy importante lo que estás diciendo, entonces como enfatizar, bueno, estas estancias en Rocha, ¿dónde más sucedió? Y bueno, cómo la economía del Uruguay, de las vacas gordas, tiene que ver con la esclavitud, ¿no? Sí, en el caso de Rocha, bueno, no, pero para no que vaya rodando, porque, por ejemplo, los corrales de piedra que comentaba, hechos por mano de obra esclavizada, son así, y eso en el horizonte vemos muchos.
Entonces, después había otro que decía, había un grabado que decía 1830, eso también ya nos marca una temporalidad. Entonces después, justamente cotejando con la documentación escrita, vemos que esas estancias estaba documentada la mano de obra, ¿no? En el caso de Juan Faustino Correa, uno de los primeros latifundistas, tenía 11 esclavizados, 20 esclavizadas, sus hijos tenían tantas, y bueno, ahí vemos que están bautizados así, ¿no? Entonces, bueno, y además la documentación nos marca el censo de la época del departamento, de los partidos, las jurisdicciones. Dicen que todos aquellos propietarios que tenían más de 1000 cabezas de ganados eran poseedores de esclavizados y esclavizadas. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cómo se sustentó o a base de quién se sustentó esa base de la ganadería característica del Uruguay? Básicamente, como el cuento de, bueno, el Uruguay que creció económicamente, bueno, pero ¿a costo de qué? Como si pudieses poner en palabras más técnicas para llevar esto, ¿no?, al aula, de, bueno, un Uruguay, Uruguay de las vacas gordas, bueno, el cuento posterior, ¿no?, de la Suiza de América, bueno, ¿en base a qué se sustentó? Porque no lo quiero decir yo, me parece que no es mi lugar, y que eso, ¿en base a qué se sustentó nuestro crecimiento? De cuerpos racializados, porque eso también es pensar la mano de obra esclavizada, pero también todas esas modalidades de servidumbre y operarios indígenas también asimilados en las estancias. O sea, eso fue la base económica durante mucho tiempo, las personas como mercancías también. Entonces, faltaba esa asociación, ¿no? Y cuando las cosas adquieren una representación material, tienen otro impacto social, y ni te digo un cuerpo, como fue el caso del hallazgo del caserío de los negros, un cuerpo de un infante esclavizado. Eso generó aún más dimensión, conciencia de esto, que en realidad, o sea, vemos taperas así, derrumbes por todas partes. Habría que obviamente ver la época, pero en su mayoría tenían mano de obra esclavizada porque ese era el sistema predominante. Y te hago una pregunta, ¿ustedes cuando comenzaron a investigar, de qué partieron, qué tanta información había sobre el tema, qué tantas investigaciones previas existían sobre lo que era ese paisaje, ¿no? Bueno, en el caso de Rocha está la estancia El Oratorio de los Correa, se dice comúnmente, de Juan Faustino Correa, que fue uno de los primeros colonos, y había una investigación previa, porque siempre fue como una estancia bastante emblemática de la zona, porque el tipo era dueño de más de 100.000 hectáreas, entonces siempre fue como bastante emblemática, digamos, para el departamento, y ya había antecedentes ahí. Entonces, bueno, ahora faltaba como la otra parte, ¿no? Como ver qué efectos tuvo ese sistema en la realidad social actual de pobladores rurales de la zona que siguieron en órbita a la estancia, por más que después fue cambiando, se fueron fragmentando los predios, se fueron generando nuevas estancias modernas. Hay familias que quedaron siempre vinculadas a esas, como eje, ¿no? Como eje ordenador la estancia, como mano de obra, como peones, como troperos, como lavanderas. La estancia siguió siendo, por más que ya no era un periodo esclavista, pero siguió siendo ordenadora. Entonces, era hilvanar la continuidad, por un lado, de lógicas esclavistas, pero después, ¿qué impacto tuvo eso en la realidad social actual de la población rural? Que eso también es súper clave y que, bueno, nosotras un poco eso, indagando y también queriendo acercar información, nos dimos cuenta, o sea, de que no hay tanta información y que en realidad también todo lo que vienen trabajando está como sentando antecedentes para poder continuar con las investigaciones, ¿no? Esto, bueno, lo habíamos mencionado acá, que nos gustaría como mencionar y también como darle valor a todo lo que fue documentado a través de las investigaciones de Valentina, bueno, y el equipo, ¿no? Tras la abolición de la esclavitud de estas comunidades que justamente no desaparecieron, sino que se organizaron como territorios de agricultores familiares relativamente autónomos, no sé. Sí, lo relativamente es por eso, porque seguían... Claro, siguen las lógicas, ¿no? O sea, sí, pero aparte como la estacionalidad de la estancia, de la producción y demás, pero por otro lado un espacio propio construido, ¿no? Que es el caserío rural, donde habitaban en su mayoría familias afro o afroindígenas. Entonces esa es como la diferencia, ¿no? Ya no habitar la estancia
pero sí un espacio propio. Me voy acordando. Me gustaría que nos nombres también a qué se dedicaban, porque a veces decimos personas esclavizadas como si fuese mano de obra. Yo creo, ¿no?, que es como el imaginario mano de obra levantando paredes, y me parece que hay tremenda diversidad respecto a los oficios esclavizados, ¿no?, en esta cuestión. ¿A qué se dedicaban? Que quería aclarar algo, de que para nosotras fue un cambio, esto que vos decías, de no, viste que se dice hasta hoy en día esclavos y esclavas, ¿no? O sea, hablar de que no lo hacemos porque sí, sino que está bueno esto de decir de la forma correcta, de tratar de ir incorporando nuestro lenguaje, no solamente como docentes, sino como personas, ¿no? De no decir esclavos, esclavas, sino hablar de personas esclavizadas que estaban en esa situación. Y bueno, ahora sí, porque me parece que es importante darle énfasis como a esto de cambiar algunas cositas de nuestro lenguaje. Sí, totalmente. Eso es como uno de los cambios paradigmáticos que se fueron dando, ¿no?, de la discusión en torno a la esclavitud. Entonces, por un lado tenés la arqueología de la esclavitud más clásica, que era investigar todos estos establecimientos productivos que concentraban mano de obra esclavizada, como saladeros, estancias, facendas, por el lado brasilero. Pero después, una arqueología afrocentrada de la esclavitud es, bueno, enfocarse en las personas afroafricanas y afrodescendientes, ¿no? Porque por un lado puedes investigar la familia del latifundista, pero también hay que conocer la trayectoria de la familia africana afrodescendiente. Entonces, esas son diferencias que se van dando también a nivel como teórico de dónde pones el foco, ¿no? Yo puedo investigar la estancia del Oratorio, conocer la familia de Correa, toda la genealogía de los Correa, pero también me interesa, bueno, quiénes eran sus esclavizados y esclavizadas y su descendencia. ¿Qué pasó después? Y ahí es donde viene justamente el estudio de las comunidades afrorurales, que son los rancheríos rurales de toda la vida. Entonces, bueno, a ver cómo se conformaron y demás. Y respecto a los oficios, todos los oficios que son necesarios para una ciudad en periodo colonial, o sea, herrero, carpintero, no sé qué decía. No es al azar, y perdón porque lo voy a especificar, quiero que lo digas porque en realidad es tener en cuenta como educadoras todo lo que se ha construido a base de mano de obra esclavizada. Entonces me parece importante que digas a qué se dedicaban y qué hicieron en nuestro país. No sé si se entiende. Sí. Bueno, si la base, lo característico del Uruguay es la ganadería, troperos, domadores, plenamente. Eso te sigue también en las memorias afro, ¿no? Pero quería detenerme en lo de la construcción, en lo de los corrales, porque, por ejemplo, algo que pasa es que estaba como dentro de la arqueología histórica, estaba como como que se habían todos convencidos de que estos corrales los hacían los vascos. Esto lo hicieron los vascos. ¿No? Estaba como como que se estaban diciendo eso dentro de la arqueología histórica, y después, obviamente, revisando la documentación, no había ni un vasco de los primeros colonos, no había ni un vasco registrado en el departamento de Rocha. Mito. Era un mito. Porque estaba como esta imagen construida de los vascos que trabajan la piedra y son fuertes, y cuando migraron, construyeron, y en realidad anteceden a cualquier migración vasca, y después de los 31 propietarios entre lo que se divide a Rocha no había un vasco. Entonces, a ese nivel era de minimización de la mano de obra esclavizada, que renegaba como la capacidad la presencia en los establecimientos. No, lo hicieron los vascos, los corrales. Si había 10 esclavos en la estancia y le iban a decir, siéntense muchachos, dejen que lo hagan los vascos. Miren, miren cómo trabajan. Tan idealista, ¿no? Sí, el cuento. Pero una de esas cosas fue empezar a desmantelar esas creencias. Bueno, eso es de los proyectos de los cerritos de la misma zona, ¿no? De India Muerta. Eso de otro de los proyectos. Bueno, eso para ilustrar un poco el paisaje de Bañado, ¿no? Bañado de India Muerta. Importante, volviendo a lo que estabas hablando, esto de la construcción del paisaje, también me parece importante en el tema de educación, entenderlo como una construcción. Los silencios, yo capaz que me voy a mechar con el tema de cartografías, pero no sé si podés compartirnos también el tema de contracartografías. ¿A qué se refiere? ¿En qué andan con eso? Bueno, ahí voy a contextualizar un poco. Sí. El LAPU, el laboratorio, se conforma hace 20 años
Y uno de los, digamos, de los objetos de estudio centrales eran los cerritos de indios, estos montículos indígenas, hasta 5.600 años. Siempre fue como una de las líneas de investigación predominantes y eso permitió entablar como vínculos a lo largo de los años con pobladores actuales en las diferentes regiones, en Yaguarí, en Tacuarembó, en India Muerta, en Rocha, donde se concentran muchos, y eso permitió después abrir más temáticas para abordar. Digo, porque a veces parece que es como un popurrí, pero todo está concentrado como por región, ¿no? Entonces, llevándolo a la arqueología histórica, una de las problemáticas era cómo fueron no representados, justamente cómo no fueron representados esos cerritos de indios, esos montículos de hasta 7 metros que vemos en el campo, no fueron representados en la cartografía colonial, ¿no? En estas primeras delimitaciones de latifundios, de las primeras estancias, se ponía de al arroyo tal, mi campo, plano topográfico, vaya a validarlo. Latifundio. Y ahí se pelado. armó. Entonces, pero esos mapas, esas cartografías no representaban los cerritos, no veías nada, un dibujo, una marca, una montañita, algo que dijera, a lo sumo, sepulcro de infieles, en una de las primeras cartografías. ¿Por qué infieles? Infieles porque eran indígenas que no habían sido bautizados, catolicizados, evangelizados. Entonces eran infieles. Pero eso en algunas. Después se ve como un territorio donde no hay nada. Sin embargo, lo que hacemos es, contrastar esa cartografía colonial con qué territorio es hoy. Y si vamos a ese lugar, vemos, no sé, hasta una decena de cerritos por todos lados. Sin embargo, no se ven representados en la cartografía. ¿Qué nos dice eso? La construcción de un territorio vacío, ¿no? Una intención política a la hora de plasmar eso en una cartografía, de plantear como que ahí no había nadie, como que eso no era de nadie y que estaba predispuesto a ser ocupado por el colono que sea, ¿no? Entonces, esto de contracartografías e islas de memoria es uno de los artículos que publicamos sobre los cerritos de indios. Es justamente contrastar esas cartografías donde aparece como que no hay nada y ver en realidad toda la cantidad de materialidades indígenas que hay y además de historias, de memorias que hay en ese lugar. Y ahí vemos como el mapa como instrumento de poder, que es una de las problematizaciones que traemos vinculado al indígena, que no es que no hubo, no es que no hay, sino que trataron de ser borrados. Re importante lo que decís, porque te quería preguntar, porque a veces hablamos como esto, ¿no? Cartografía colonial, y de nuevo queda como alejado en el tiempo. Quería preguntarte si vos viste alguna cartografía no colonial en lo que fue tu formación escolar, liceal. Pensándolo, te estoy haciendo un trabajo capaz de pensar en el pasado, pero digo, hoy teniendo las herramientas que tenés, el trabajo que has hecho, la cartografía que vos veías en esa escuela, en ese liceo. Sí. Sí, son representaciones como lo más cliché que había, ¿no? Sí, es como una cartografía hegemónica, como quien dice, Eso. Que tenía estas intenciones detrás, pero no teníamos ya esta elaboración de ahora, que es, mapear, por algo vamos y mapeamos las cosas, porque es como marcar un punto y decir, acá están, existen, y eso después obviamente permite otras cosas, como por ejemplo protegerlos. Pero es uno de los, en el sentido más político es mapear, describir, registrar, para reafirmar su existencia. Lo quería recalcar porque es importante y que hoy también seguimos con estos mapas. Sí, también, sí. Entonces, en realidad por eso, porque a veces yo creo que la charla también se queda como, esto pasa hoy. Así que eso. Sí, a mí también me parece súper importante y este concepto de mapas homogéneos, como esto de homogeneizar la mirada o leer un mapa desde un lugar más político, de entender que justamente la historia y los documentos como los mapas son construcciones y se quiere contar justamente una versión. Y también en quiénes somos, siempre hablamos de que somos también incluso esas historias que no nos contaron, y la idea es
poder contarlas y poder traerlas y empezar a tener una noción de los paisajes, de los espacios desde otros lugares. No sé si querés comentar algo de alguna foto en particular, de alguna imagen. ¿Quiénes están allí, por ejemplo? ¿Quiénes están allí? Bueno, Sabrina Colmenares, que es colega del laboratorio, que es geógrafa. Ella es afroindígena venezolana, yo, y Salayeta, así le decimos, que es uno de los pobladores históricos del caserío afroindígena, Barrio Martirena, así se denominaba, que es uno de estos caseríos rurales del periodo post-abolición. En ese periodo donde las personas que trabajaban en la estancia, la expulsión, ¿no?, en el sentido de la rescisión de mano de obra, y cuando se conforman exponencialmente los rancheríos, estas arquitecturas con tierra que veíamos también, hasta la mitad del siglo XX. Bueno, él es uno de los pobladores históricos. Eso es súper rico, el poder tener el testimonio, el hablar, ¿no? Y te hago una pregunta, capaz que justo él no, pero, o sea, ¿qué sentís cuando hablas con las personas de esas zonas? ¿Cómo tienen incorporada la historia? ¿Qué conocen de...? Primero hay una sospecha de por qué sabes tanto de esta zona, ¿sí? Que es como lugares tan remotos, que es como, no sé, me pasaba, es como, empezás a hablar de India Muerta y te miran como, ¿y vos por qué conocés tanto del medio del bañado? Que era como ¿por qué esto es como problematizado como en clave histórica, ¿no? Como ese pasaje a ser sujeto histórico que se da en la entrevista, en traer otras informaciones, en mostrar lo que hacemos, lo que venimos haciendo, y como poner en diálogo lo que se habla de las memorias con los archivos coloniales, con los mapas, etc. Entonces, en esa conjugación de cosas también vamos y le mostramos a los pobladores para que a ver qué identifican y qué otra cosa podemos sumar. Entonces, es primero una sorpresa de por qué saben tanto de esto, que es como, ¿por qué saben tanto de mi zona? Y también el interés, ¿no? ¿O no? De decir, ¿por qué te interesa tanto? Claro. Capaz, porque al estar ahí es como que naturalizás. Exacto, eso mismo. El oratorio es un casco de estancia viejo, vos lo ves, si lo tenés naturalizado, pasás y ves un casco casi que en derrumbe, pero ahí, si lo traes desde la problemática histórica, ves uno de los epicentros de la esclavitud en la región este. Entonces, es eso, ¿no? Es como desnaturalizar el paisaje, de alguna manera. Y yo te quería hacer una pregunta que tenía por acá también, que en realidad no lo hablamos en los encuentros, pero bueno, ¿qué papel, si pudieron investigar, conocer un poco más sobre el papel de las mujeres dentro de esa gestión rural, de, bueno, estas también que vos habías nombrado, estas estrategias, ¿no?, en el fútbol, ¿no?, esto de resistencia, de armar grupo, de organizarse, ¿cómo es el rol de la mujer en esos espacios? Sí, mi tesis de maestría se enfocó en mujeres e infancias afro en ese periodo de transiciones, porque justamente era en esto que comentaba Mónica, la experiencia histórica del esclavo, entre comillas, urbano, montevideano, ¿no? Estaba como esta imagen construida, llevarlo como primero esclavizado y esclavizada, y después llevarlo a todo lo otro, ¿no? O sea, mujeres, infancias, cómo era esa experiencia en el sentido histórico. En el caso de las mujeres, en el caso de los caseríos, eran quienes se encargaban de la agricultura, o sea, del cultivo para el autosustento, la economía de subsistencia, ¿no? Todo lo que se cultivaba era para consumo familiar. En los caseríos de este periodo posabolición cultivaban poroto, maíz, zapallo, hay como un registro de lo que se comía, sandía, melón, poco consumo de carne porque era inaccesible. Trabajaban como lavanderas y las infancias también, estaba muy naturalizado el trabajo infantil. Eran cocineras en las estancias también, pero sobre todo en el caso, por ejemplo, de los caseríos que tomé como ejemplo, como caso de estudio, Portera Negra, Rincón de los Negros, sobre todo en Portera Negra, la mayoría de los ranchos están identificados como que eran de mujeres, y sobre todo una presencia de mujeres e infancias mayoritaria, porque los varones quedaban como sujetos a la estancia, libraban un fin de semana por mes o un día cada tanto, y ahí venían al caserío, o cuando eran troperos estaban largos periodos fuera del territorio, entonces era como mayoritariamente mujeres,
bancando la gestión rural de los caseríos. En este caso de Rocha, ¿no? Bien, y también esto de la comunidad, ¿no? Me parece súper importante, ¿no? Como el poder de la comunidad, de la distribución de tareas, de la organización, de cómo entre ellas también imagino todo lo que es la cultura de la comida, ¿no? De las recetas, de los sabores, de la música, todo eso también forma parte, que a veces como que nos quedamos también a veces como solo en una imagen y no la acompañamos del todo eso, que también forma parte de nuestra cultura hoy. Hay un montón de cuestiones que tenemos. Sí, y también en el caso de este caserío Portera Negra, que bueno, estaban pasando algunas de las imágenes, hoy es un campo ganadero, no hay estructuras visibles, solo se ven montículos de lo que fueron los ranchos, pero también en una de las cartografías sociales que hizo un historiador local, porque también hay muchos historiadores locales que han aportado a investigar esto, que llegaron a entrevistar incluso a gente que hoy ya falleció, porque eran como de las primeras generaciones, me indicaban, por ejemplo, lugar de fiesta. Y fuimos al caserío a mapear y era 5 palmeras ahí. Bueno, acá vendría a ser el lugar de fiesta, según esta cartografía, ¿no? Y después, profundizando en eso, bueno, resulta que ahí antes había un piso de tierra, que era un piso duro, o sea, un piso construido, y ahí se hacían los bailes. Y sin embargo, hoy no ves nada ahí, ves 5 palmeras, una tumbada y pasto, y sin embargo ahí había un piso duro de tierra y ahí se hacían los bailes de campaña con acordeón, guitarra, venían de otros caseríos, venían las familias de Brasil, como que se generaba como un dinamismo y movilidad entre caseríos afro y afroindígenas, que es como difícil de imaginar hoy. Para cerrar un poco este encuentro, además de agradecerles, queríamos poder proponerte que puedas justamente dejar un mensaje pensando en quién fuiste, en esa niña, y pensando también en las niñas y en las adolescentes y les, ¿no? En esto más diverso, de poder hablar a esas personas que se están formando y que a veces no saben por qué camino ir, por qué optar, no para que se dediquen a la antropología en sí, sino con esto de esa convicción, esa seguridad, ese compromiso, esa como postura política y ética que tuviste, capaz que sin darte cuenta desde niña. ¿Qué te dirías, qué nos dirías como un mensaje? Atención a estas nuevas generaciones. Un mensaje sería dejar de ser invisible, ¿no? Porque a veces está como esto de ser más audaz, me parece. Es como, si estás investigando un tema y estás realmente compilando información, tenés datos, evidencia, ir y exponer, ir y comunicar, ir y compartir, como que no desvalorizarse, no minimizarse, no subestimarse, como que un tema ahí con la autoestima, con la confianza, que pienso que hace rato que abandoné como ese, que es como a veces esto de la timidez y como y como pasar desapercibida y no te falta nada. Escuchar. No le falta nada, hay que ir. O sea, es como dar el paso, totalmente. Bueno. Porque si no, siempre alguien más lo va a hacer y capaz que no tiene tantos le falta. Pasa sí, eso, tantas ¿viste? herramientas, historia, recorrido, digo, sí, a veces terminan capaz que contando, justamente reforzando historias y es esto. Hay que ocupar el espacio, básicamente. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras contarnos? No, agradecerles a ustedes, agradecer al público y a ustedes dos que están al firme siempre. Realmente precisamos más interesadas como ustedes en articular, en conjugar, en ver la parte didáctica, en los recursos, en cómo acercamos y cómo hacemos eso para ir interiorizando cada vez más y no dejar descolgadas las investigaciones. Nosotras, por lo menos, desde el LAPU estamos siempre en eso, ¿no? Siempre tratando de articular y que las cosas lleguen y se apliquen. Y bueno, precisamos aliadas como ustedes. Bueno, muchas gracias por esto, por compartir el conocimiento, las investigaciones, pero sobre todo compartir esa autoestima y bueno, más seguridad y bueno, que nuestras voces se escuchen. Entonces, gracias Valentina y gracias a quienes están hoy acá.